Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En este video, por petición de uno de nuestros suscriptores, vamos a mostrar las partes completas de un miple o gusanillo, en este caso de válvula bien puede ser de este tipo. Se utiliza tanto en bicicletas, motocicletas y vehículos, bien, en sus respectivos rines o cámaras, bien. Entonces nuestro suscriptor nos pidió que mostráramos sus partes por separado o en cómo vienen su función, bien. Bien, entonces un miple como este se compone de la siguiente parte. Aquí en este lado tenemos la parte superior, que es la que trae, vamos a mostrarlo ahí. Esta viene con su respectivo empalme para cazar en la tarraja, ¿sí?, que es la que utilizamos para apretar o aflojar los miples, bien. Entonces esta parte siempre va a venir separada. Aquí tenemos el cuerpo del miple. Aquí está el cuerpo del miple, voy a ponerlo ahí que se vea bien. ¿Sí? El cuerpo del miple, su función es permitir por medio, aquí está, y aquí tenemos el empaque. Entonces el cuerpo del miple lo que permite es unirse, aquí, ahí se logra ver esa línea que se ve ahí en el fondo, unirse a esa línea y generar un sello con el empaque. Entonces por eso en algunas ocasiones estos, si se daña este pequeño empaque, como en este ejemplo que no lo tiene, entonces este miple va a quedar escapando aire. Bien, entonces por eso en algunas ocasiones hay que cambiarlo. Bien, ahora el eje de nuestro miple es este, y como pueden ver en el eje del miple hay un resorte. Bien, este resorte es el que va sosteniendo, voy a mostrarlo aquí, la parte inferior del miple, que lleva un pequeño empaque interno. Aquí en esta parte interna lleva un pequeño empaque que va unido aquí al cuerpo, ahí, sí, ahí va unido al cuerpo de nuestro miple, y ese pequeño empaque es el que permite el paso del aire cuando estamos inflando el neumático. Entonces esto viene así, ahí está formado, ¿no?, nuestro miple. ¿Bien? Entonces esa es una de las formas, las formas en lo que está compuesto nuestro miple. Bien, el eje, la parte superior, que es de donde podemos hacer para quitar y poner, y la parte inferior, que es la que permite el paso y la regulación del aire. Entonces cuando echamos aire, este hace su función, y cuando calibramos la llanta es lo mismo, el calibrador hace la misma función y él deja, la parte inferior deja escapar el aire para que podamos calibrarla. Bien, entonces bien, entonces ahora a la otra pregunta de nuestro suscriptor. Por ejemplo, aquí
él nos explicaba qué se hacía en este caso. En este caso la punta de la válvula está un poco torcida. Esto es la válvula de una cámara de camión. Entonces él me dice, bueno, ¿qué hacemos ahí? Bueno, entonces para este tipo de casos está esta herramienta llamada atarraja, que bien sirve para quitar y poner el miple de la válvula, ¿sí? Bien, listo, ahí está, y queda en la parte interna. Bien. Y también tiene estos lados, ¿sí? Estos lados. Esta parte es la parte de recuperación en caso de que nuestro miple se llegue a partir en la parte interna de la válvula. Hace las veces de recuperador. Entonces, ¿cómo funciona? Si se partió el miple en la parte interna, lo que hacemos es introducir aquí y girar normal hacia la izquierda, y a su vez, como tiene una rosca contraria, lo que hará será enroscar la parte dañada sobre esta rosca, que es bastante delgada, y podemos extraer la parte que se quedó atrapada, y con la parte más gruesa, que es esta que está aquí, podremos rehacer la rosca interna de nuestra válvula. Entonces vamos a sacar aquí, quiere salir. Entonces vamos a utilizar bien. Entonces ahí sale el forzado, y como podemos ver está bastante deformada la bicha. Entonces lo que vamos a hacer es introducir aquí para organizar y reparar la rosca de esta válvula. Entonces hay que llegar hasta el final. Entonces ahora vamos a probar. Y está bien, rosca perfectamente bien. Y ya con la mano se puede sacar. Quiere decir que la rosca ya fue arreglada. Damos una segunda y ya entra de manera sencilla. ¿Sí? Siempre hasta el final, miren. Hasta el final de la rosca. Y listo.
cómoda aquí. Entonces ahí, y listo, ya está bien. Entonces, para que sepa nuestro suscriptor, ahí está las funciones de este tipo de tarraja. Bien, entonces bueno, no siendo más, si les gustó el video, denle like, compártanlo, alguien lo podría necesitar. Suscríbanse, nos ayudaría muchísimo. Se suscriben, nuestro canal crece y crece más. Activen la campanita para que estén pendientes de los videos nuevos que subamos. Pueden colaborarnos ahí en la parte de abajo. Van a encontrar la opción de super gracias. Nos encantaría, nos serviría de mucho que nos ayudaran en cuanto sea posible con un super gracias. No siendo más, sonríanle a la vida y sean felices.